siendo importante firmarlos antes de las elecciones, no son suficientes porque se está agotando ya el plano discursivo de los consensos. Aunque tienen detrás actores, porque estos consensos no solo son documentos, no son solo documentos que han emergido de la consulta nacional, del acuerdo nacional, de los planes de gobierno de varias gestiones ministeriales, sino que tienen detrás actores, comunidades, tienen detrás actores del propio Estado, gestiones ministeriales, tienen maestros. Estos documentos, sin embargo, estos consensos, sin embargo, que tienen detrás actores, no obstante, permanecen en un plano discursivo. Y esto se refleja en el incumplimiento sistemático de los acuerdos y, sobre todo, en lo que ya señaló Nicolás Lynch al inicio, en la falta de prioridad presupuestal. La educación necesita posicionarse en la agenda política ocupando un lugar central que determine la canalización de importantes recursos hacia ella. Por ello, una segunda sugerencia que ya tiene connotación de exigencia es que los partidos aquí presentes se comprometan a hacer realidad el incremento de la inversión en educación. Varios de ellos lo han dicho, no todos, expresada en términos de proporción del PBI, pero también en términos de inversión por alumno en educación, para acercarnos, al menos en parte, a lo que está ocurriendo ya en otros países de la región. Sin embargo, además de estas dos sugerencias que ya son consensuales de alguna manera, quisiera resaltar 5 preocupaciones. La primera es que tengo la certeza de que el paradigma que lanzó la CEPAL hace más de 30 años ha hecho agua. No ha habido crecimiento económico con equidad, como preconizó la CEPAL, sino que por el contrario ha habido crecimiento económico con inequidad. Sabemos ya que se ha superado el ciclo recesivo de nuestra economía, que nuestra inflación está bien, está baja, el tipo de cambio está estable, tenemos reservas, tenemos un crecimiento del 5%, etcétera. No obstante, como contraparte de este crecimiento, suceden 2 cosas. Primero, los índices de pobreza son cada vez más alarmantes y segundo, el gasto en educación permanece más o menos inalterable. En 20 de los 24 departamentos del país, más del 70% de la población menor de 5 años es pobre. Esa es nuestra primera infancia, ese es el futuro pobre del país. En consecuencia, lo que hemos tenido es una inclusión educativa excluyente. El incremento de la cobertura no ha ido acompañado de calidad, ya se señaló esto, pero entonces sobre todo ha significado la exclusión de las posibilidades de información, de manejo de poder, de recursos, de un conjunto de elementos que constituyen lo que se llama la igualdad de oportunidades y que no se agotan en la matrícula de una fuerte y cada vez más grande población peruana. Por lo tanto, si hablamos de educación, no podemos ya hablar únicamente de alivio a la pobreza. Me preocupa un poco porque se está usando esta frase en algunos programas de gobierno y creo que hay que ir más allá, hacia palabras más radicales como erradicación de la pobreza y yo diría más, erradicación de la exclusión. Porque la pobreza no es sino hija de un elemento mucho más estructural y como dijo Pablo Gentili de Brasil, no se puede erradicar la pobreza sin afectar la riqueza. De ahí, pues, que si queremos afrontar esto, tenemos que decir de dónde. ¿De dónde vamos a elevar el PBI en educación? ¿Y de dónde vamos a sacar los recursos para afrontar la erradicación de la pobreza y el cierre de brechas? Y aquí hay que decir algo muy claro, que han señalado algunos de los partidos políticos, y es que es necesaria una reforma tributaria. Creo que también en esto hay un consenso que hay que ratificar, que tiene que ver con que no solamente con la elevación del nivel de presiones tributarias para llegar al 18%, que es promedio en América Latina, sino también con el destino de esta deuda, ¿no? de los recursos, perdón, el destino de estos recursos provenientes de la reforma tributaria y añadidos, por supuesto, con el canje de deuda, para invertirse directamente en este cierre de brechas y en los fondos para la educación. En tercer lugar,
una tercera alerta, quisiera yo señalar que me parece que es necesario y pertinente hoy en día retomar con mayor consistencia el debate sobre la calidad de los aprendizajes básicos. En este aspecto tenemos ya en el Perú un importante camino recorrido, no empezamos de cero. No solo a nivel estatal, en los avances del Ministerio en materia curricular, sino un conjunto de documentos especializados sobre lo que son los aprendizajes en lectoescritura, matemáticas, etcétera, que plantean una serie de criterios para estimular y medir una lectura comprensiva que considere la capacidad de sintetizar las ideas principales de un texto, de relacionar una información con otra, de expresar con creatividad y libertad las propias ideas. En ese sentido, se trata de asuntos que implican discernimiento y creación, imposibles de medirse tan solo estandarizadamente. Los estándares son útiles, sí, pero son limitados. Hay que tener cuidado de no absolutizarlos. Tan o más valioso que la velocidad en la lectura puede ser un indicador que dé cuenta del silencio en el aula, pues niños que no preguntan no aprenden. No renunciamos a tener aspiraciones y expectativas de calidad, siempre que ello no ponga límites a nuestra diversidad. Tengo que hacer los comentarios al doctor Nicolás Lynch. Por 10 minutos, por favor. Lo que me parece es una ausencia en las exposiciones y que tiene que ver básicamente con la relación entre economía y educación. Creo que en buena medida la situación de la educación peruana se explica hoy día porque hay un círculo perverso en la relación entre economía y educación. Tenemos una economía excluyente, agudamente excluyente, incluso en su dinámica de crecimiento actual, y al mismo tiempo una educación de mala calidad. Edmundo Murrugarra hacía mención en su intervención que podemos tomar la posición del observador radical pero cómodo, que dice, mientras no cambie totalmente la economía no se puede hacer nada con uno de sus subproductos, entre comillas, que sería la educación. Yo creo que con esa actitud, que muchas veces es la del radical, pero también es la del ultraconservador, en algún sentido no vamos a ninguna parte. ¿Cómo establecemos un círculo distinto, que no sea perverso, sino que sea virtuoso, y permita que el desarrollo económico alimente el desarrollo educativo y viceversa? Yo creo que en este sentido, y para que ello sea posible, primero no podemos plantearnos el tema educativo como un conjunto de políticas desconectadas, que pueden tener a su base muy buena intención y excelentes antecedentes, pero que en la práctica, ya lo hemos visto en este país, no conduce a nada. He repetido en varias oportunidades que el Ministerio de Educación es un cementerio de programas piloto y que no tiene sentido seguir alimentando ese cementerio. Creo por eso que el problema tiene que plantearse como un programa de reforma educativa. Por más que a algunos no les guste la palabra o no les guste la idea de programa, porque todo lo que en este país se plantea como ordenado y grande, al no cumplirse jamás se desprestigia. Creo que hay que hacer un esfuerzo y plantear las cosas concertada y ordenadamente, pero también establecer un vínculo real, y aquí viene lo de círculo virtuoso, de ese programa de reforma con el manejo económico. Es imposible que planteemos una voluntad de cambio, todos estamos de acuerdo con el cambio, si no vamos a decir de dónde sale la plata. Yo creo que es importante la idea, por ejemplo, de canjear deuda por educación, pero es claramente insuficiente. Si hablamos que la brecha podría ser 15.000 millones de soles en 5 años, o si quieren lo ponemos en 10 años, canjeando deuda por educación no vamos a conseguir más de 500 o 600 millones. Si reperfilamos la deuda externa de una manera absolutamente audaz, mucho más audaz por supuesto de lo que se ha hecho en este gobierno,
probablemente no vayamos a un ahorro de más de 1.500 o 2.000 millones de soles. Yo creo que Teresa Tobar ha planteado un punto fundamental, una reforma tributaria. O sea, para plantearnos con seriedad el tema del desarrollo educativo, si no planteamos paralelamente una reforma tributaria, yo creo que es un chiste, sinceramente. Mejor vale la pena dedicarse a otra cosa, porque son ingentes los recursos que se necesitan. Claro, si lo que buscamos es un programa de vitrina, eso probablemente cueste relativamente poco. Pero un esfuerzo nacional, un acuerdo nacional por la educación que tenga un programa de reforma educativa de conjunto, es imposible sin una reforma tributaria. Por eso, si decimos no vamos a aumentar impuestos por no asustar a algunos actores sociales, empresariales o políticos, y al mismo tiempo decimos que vamos a cambiar la educación, ¿cómo? Por generación espontánea. Es imposible. Yo veo allí una discrepancia, veo ahí una falta de coherencia. Y creo también que cuando se habla de voluntad política hay que tener conciencia de otro problema. Y es un tema que yo he planteado en mi exposición y que es el clientelismo político que atraviesa el sector de educación. Este veneno de nuestra cultura política se aloja de manera especial en el sector de educación, ¿no? Tanto en términos de promesas como en términos de espacio de reproducción social de determinadas élites gremiales y también, ¿por qué no decirlo?, políticas. ¿Qué actitud tomamos frente a eso? ¿Qué compromiso tomamos frente a eso? Yo no creo que haya posibilidad de un acuerdo social y político por la educación si no enfrentamos el tema del clientelismo político y la necesidad de democratizar el sector de educación. De la misma manera, creo también que hablar de calidad es insuficiente si los programas de calidad no se ponen en manos de la comunidad educativa y si no se apunta más allá incluso de la comunidad educativa hacia la idea de la sociedad educadora. Yo no creo en programas de calidad, me parece que es imposible, siempre se sentirán como externos y ajenos que no sean tomados como propios por la comunidad educativa. Me parece muy importante entonces afianzar los temas de participación, las normas que promueven la participación que en alguna medida se han avanzado ya y que creo son claves para un proceso de cambio. Me asusta por último, y quiero decirlo, una propuesta del doctor Federico Prieto Celi de Unidad Nacional sobre la superintendencia de educación. No sé si será la propuesta de Unidad Nacional, pero cuando yo se lo escuché a un experto hace algún tiempo, la planteaba como un organismo constitucionalmente autónomo. Algo así como el Consejo Nacional de la Magistratura o el Tribunal Constitucional, es decir, intocable por el poder democrático, incambiable por procesos electorales. Y a mí me asustan la creación de organismos que estén más allá de la voluntad popular. Para terminar, creo que para que la educación cumpla con su función de promoción de la igualdad hacia arriba y no de la igualdad hacia abajo, como sucede en la actualidad, y para que esta igualdad hacia arriba tenga como efecto la integración social de este país tan fragmentado en el que vivimos, creo que hay que afrontar los problemas con realidad y me parece que ello inevitablemente supone poner sobre la mesa nuestro concepto de derecho a la educación y cómo ese concepto se ha redefinido radicalmente con los tiempos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, después de estos dos comentarios, quiero recordarles a los asistentes que si bien me han alcanzado algunas preguntas, todavía estamos en el tiempo de acopiar algunas adicionales, no solo a los señores expositores, sino también a los comentaristas. Antes de darle el paso a la intervención segunda del representante del Partido Nacionalista, a don Edmundo Murrugarra,
Yo quisiera sugerir a los expositores que, así como han manifestado grandes coincidencias de principio en la primera intervención,